Bienvenidos sean todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí. Tejedores de palabras, nos encontramos otra vez, su humilde y para nada retórico anfitrión, David Arturo. Estoy acompañado de... Ruth Quintero. Y quien habla, baila y canta a pesar de estar biológicamente incapaz, nuestro pensador estrella. Álvaro Lozano, tejedor de palabras. Buena noche. En esta particular ocasión nos vamos a centrar en un tema que para muchos puede que no comprendan del todo, pero esperamos que en esta sesión donde van a hablar 3 personas acerca del tema, podamos tal vez poner algo de luz sobre la materia. ¿Alguna vez han sabido o han escuchado acerca de la conciencia? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué piensa? ¿Usted alguna vez ha sentido que hay una ciencia dentro suyo? Esas preguntas vamos a tratar de resolverlas. No sabemos si lo vamos a hacer. Al menos yo creo que aquí Álvaro sí lo va a intentar. Yo se oí hablar de una conciencia, se llamaba Yepeto y le pertenecía a una marioneta. ¿No era Pepito? ¿Pepe? Bueno, sí, Pepo. Tienes razón, Pepe Grillo. Yepeto era el papá de la marioneta. Sí, ¿quién diría, no? Que un pobre italiano por allá, en algún lugar perdido del mundo, se pondría un día tan alegre con una marioneta que quería tener un hijo y ¡pum! Hizo una marioneta y se le cumplió. Pero la cuestión es esa, no estamos hablando de Pinocho, estamos hablando de Pepito. Pepito el De Grillo. Pepe Grillo, de la conciencia. Conciencia. Y en realidad, ¿en qué somos conscientes? ¿O qué es la conciencia? ¿Qué nos hace conscientes? ¿Y qué lleva una ciencia? Conciencia, fuertes palabras. Un amplio espectro, conciencia. ¿Vamos desde las raíces de las palabras o ya empezamos con los griegos? Porque yo no tengo ganas de hablar de Sócrates hoy. Bueno, empecemos con los griegos. Danos tu apreciación. Muchos dicen que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Un día alguien se preguntó ¿por qué hago esto? Y de la nada ahora tenemos estudios universitarios que dicen que está comprobado que si a una rata le das comida, alimento y vivienda, la rata se va a aburrir tarde o temprano. Entonces, una buena manera de iniciar nuestro podcast acerca de la conciencia, aparte de decir que es porque una noche algún griego se puso a pensar y tal vez escribió algo, vamos a hablar de lo que nos compete a cada quien en lo personal. Creo que sería mejor empezar así. A cada quien en lo personal. ¿Qué lo atiñe? ¿Qué lo afana? A mí hoy me estaba afanando, por ejemplo, el hecho de que tengo que pagar mi salud. Por suerte ya lo hice, pero me sigue picando. ¿Eso será conciencia acerca de eso? ¿Estaré pensando en mis responsabilidades? ¿Será eso mi conciencia diciéndome, ¡ole! ¡Tienes responsabilidades! Y en este caso la respuesta la tiene Ruth. Personalmente, a mí la conciencia me hace pensar en tantas cosas, en sobre todo las creencias. Porque en qué hemos sido conscientes durante nuestro crecimiento, en qué nos han enseñado nuestros padres, las creencias, lo que nos limita, nos hace consciente. Conciencia, una palabra que te revuelca por dentro. En ocasiones te hace pensar demasiado, o en ocasiones te hace analizar, o a veces también te hace no pensar mucho. Conciencia. Conciencia en qué estoy haciendo bien, conciencia en qué está bien para los demás, conciencia en qué estoy haciendo para relacionarme con las personas. Son muchas las cosas que abarca la conciencia. En nuestro adentro, en la sumatoria de información que hemos tenido, el adoctrinamiento que hemos tenido como personas durante nuestro proceso. La conciencia nos hace reconocer o la conciencia nos castiga. Aquí ya entramos a ver 3 aspectos de la conciencia bien particulares. Entonces tenemos un aspecto de la conciencia personal,
que es el que nos acaba de hablar nuestra compañera Ruth en los inicios. Y al final de su intervención también nos habló de una conciencia, digamos, más abstracta, de algo más espiritual. Y tenemos, en el inicio de la conversación de nuestro amigo Arturo, compañero de micrófonos, compete a la conciencia social. A mis responsabilidades. Entonces ya tenemos claro que la conciencia no es una cosa, o que si bien siendo una cosa está dividida en varios niveles de eso que llamamos conciencia. Exacto. Es de carácter reiterativo. Siempre será así. Porque la conciencia siempre vuelve. Siempre vuelve, ¿no? Vuelve. Pues es que no, creo que ahí hay algo, porque es que los seres humanos tienen una contravención, no, una distorsión. Sí, una disonancia de lo que es la conciencia, porque creen que la conciencia es eso que está pasando en su mente, que ocurre de manera repetitiva. Y eso no es conciencia, eso lo hace la mente. La mente, su labor es repetir. ¿Es conciencia o pensamiento? El pensamiento es el resultado de la mente. Es su trabajo, pensar, crear, mover. Esa repetición, ese juego es de la mente. Pero la conciencia es esa que se da cuenta de lo que está haciendo la mente. Es la que está ahí para recordarnos qué es lo que está ocurriendo en realidad. O para no recordarnos, porque por ejemplo, mira, si dependiera de ti que tus células funcionaran, que tus pulmones funcionaran, que tu corazón latiera, pues estarías hecho un desastre. Por suerte tienes una conciencia que hace parte de un mundo inconsciente que regula toda tu biometría. El señor Freud jodiéndonos a uno hoy en día. Pero entonces ahí también está Mahatma Gandhi, cuando con sus respiraciones o a través de las técnicas Wim Hof, que son muy nuevas, nos dicen que se puede entrar a esa biología para controlarla. Porque al final del día es algo que hace parte de la mente, ocurre adentro, toda la experiencia es interna. La conciencia es la que nos permite ver esa experiencia, solo que a veces la confundimos con la mente. Conciencia. He aprendido con ustedes bastante. Son diferentes conceptos que me hace consciente de nuevas experiencias. Conciencia. La verdad, quisiera saber si la conciencia te limita. ¿Te limita o te suma? Te abre puertas, te amplía Sí. también, ¿no? Pueden ser las dos. Eso hace caso, obviamente, a la naturaleza que tiene, ¿sí? A que la conciencia no es tanto como decimos acá. Nosotros decimos que la conciencia no es la mente, no es tu mente la que te está diciendo ahí. Como dijo Álvaro, la mente repite. Pero la conciencia es como que está al pendiente, como que está siempre ahí. Siempre está pendiente, ¿sí? Entonces, cuando cualquier pensador, cuando cualquier persona se lanza a pensar, ¿eso se llama conciencia? Es que... Porque primero iniciamos... Bueno, voy a hacer una aclaración, que es un tema que después vamos a tocar, que es pensar. Y pensar es lo más parecido o es lo más cerca a estar a la diestra de Dios. O sea, si tú te fijas, Dios no es una fotocopiadora, el man es un ser creativo. Y la mente, como está funcionando, como funciona desde hace algún tiempo en los seres humanos, es repetitiva, es una fotocopiadora, que causa algunas alteraciones en la copia como errores, pero pues fotocopia y repite. Pensar es una cosa diferente. Pensar tiene que ver con evocar, pensar tiene que ver con la capacidad de crear en la mente cosas, posibilidades, no con repetir. Y eso es un tema para otro podcast. Hoy estamos hablando de la conciencia y deberíamos enfocarnos, por ejemplo, en cosas como de dónde viene la conciencia o qué produce la conciencia. Entonces, ver, cuando tú ves una prueba para saber si la conciencia está o se origina en algún punto desde nosotros o nosotros somos el producto de una conciencia, es simple. Ver, ¿tú dónde ves? ¿Adentro o afuera? ¿Tú qué opinas? Pues cuando nos hacemos consciente de lo que vemos,
oímos también, ¿no? Nuestra mente en el instante se hace consciente de cada palabra o objeto que vemos y lo dibuja, lo repite. La conciencia. La conciencia me ha ayudado a reconocer mi ser y a ser consciente de lo que quiero. La conciencia me ha sumado conocimiento. La conciencia ha sido para mí la transformación de mi ser, tanto espiritual como de manera personal. Ok. ¿Qué opinas tú, Arturo? Pues diciendo que somos conscientes, ¿no? Sí. Esa sería la premisa real, ¿no? Que somos conscientes. La cuestión es que en todo momento somos conscientes. Como tú decías, ¿somos consecuencia o somos producto o somos creadores? Bueno, ya te pongo la respuesta en boga. Entonces la cuestión es, todo lo que vemos lo vemos adentro de nosotros. Ya sabes, ¿no? La luz rebota sobre cierta cantidad de partículas, luego ingresa a la retina, nuestro cerebro hace la inversión de la imagen para darle sentido y entonces se refleja en nuestro cerebro, ahí vemos. O sea que de principio, si la imagen se invierte en algún punto, ya no estamos viendo lo que es. Estamos viendo algo que no es. Estamos viendo un reflejo invertido de algo, un reflejo, ya puntual. Entonces, veo adentro, los ojos ¿tienen conciencia o mis ojos son producto de la conciencia bajo este precepto? Es decir, mi conciencia, cuando tú cierras los ojos en la noche y sueñas, ¿sigues viendo? ¿O cómo explicamos los sueños? No, pues estás viendo, igual estás viendo porque la visión es un producto de la conciencia. Por ende, los ojos son un producto de la conciencia. Y lo que procesa lo que ve los ojos también son un producto de la conciencia. Entonces, mi cuerpo también es un producto de la conciencia. La cuestión es que yo, al ser un producto de la conciencia, sea consciente de esa conciencia. La pueda observar. No, que la pueda observar. Es que no se trata de control. Tu conciencia. Despleguémosla ahora sí. Y vamos a latinizarlo para no dividirla en raíces semánticas. Con una partícula de pertenencia. Ciencia. ¿Qué es la ciencia? Entonces usted tiene enfrente un problema y usted se pone a observarlo y usted se da cuenta que el arbolito no crece porque le falta agua o porque le faltan nutrientes o porque le falta sol o porque hay otra planta al lado que de repente toma más de lo que necesita. Exacto. Y usted ya descubrió que si corrige alguno de ellos, y eso le va a funcionar para todos los árboles de esa especie. Ciencia, conocimiento. Con ciencia. Con conocimiento. Con conocimiento de ser. O sea, yo debería venir al mundo sabiendo que esto que poseo ahora, este vehículo que poseo ahora, es un vehículo que está destinado a evolucionar. No porque yo como conciencia necesite evolucionar, sino porque como conciencia necesito sumar experiencias a la evolución. Necesito sumar. Claro. Bueno, ahí tenemos una raíz, un punto para que partamos, ¿no es cierto? Ya entendemos a qué se refiere la palabra. Pero tenemos que ir ahora a esa definición que acabamos de plantear. Decimos que es un proceso. Bien o mal, es un proceso. Yo sé que sí vivo obsesionado con el control. Claro. La cuestión con el control es que uno cree, ¿sí? Uno siente que tiene el control. Entonces, creo que de ahí parte, pues voy a decirlo como tal. Ahí parte muchos problemas que son, a final de cuentas, tienen una raíz. Y esa raíz está en nosotros. Por eso la conciencia, considero yo, que a partir de la definición que dimos, con conocimiento de ser, tiene que ser algo de lo que estemos pendientes. Eso sí hay que hacerlo. Hay una canción de rock muy vieja, de un grupo Caifanes, Jaguares, no me acuerdo, son los mismos, pero eran polifacéticos y para poder hacer cierto género de música adoptaban un nombre. Para tocar otros temas, tomaban otro nombre. Afuera tú no existes, solo adentro. Afuera te desbarata el tiempo sin dudarlo, afuera, pero afuera el cuerpo está sujeto a muchas cosas que hacen parte de la conciencia colectiva, que los seres humanos como conciencia colectiva, no como individuos, decidieron asumir como ciertas, ¿sí? Es como conciencia colectiva decidieron asumirlo como ciertas, sobre eso construyeron ciertas cosas que permitieran delimitar esos parámetros en la realidad.
Eso es lo que nos hace consciente de que sí hay un cielo y un infierno, ¿no? Claro. La Y está aquí. Por eso, la conciencia, la construcción. Lo que pasa es que para decidir qué vas a construir, tú tienes que saber quién eres. Para saber quién eres tienes que ser consciente. Y para eso tienes que mirar hacia adentro, muy adentro. El tema es, imagínate, somos producción directa de Dios. Individuos indivisibles, perfectos, cada uno con las habilidades y dones necesarios y requeridos para lo que vino. Pero entonces hay un detalle, nace, y lo primero que deberían hacer cuando un niño nace, yo digo, es métanlo en un salón de espejos, no le permitan ver a nadie, déjenlo que se vea a él. El primer ser divino que debería ver un ser humano cuando nace es a él mismo. Y desde que nace está viendo al otro, y el otro de paso le está queriendo enseñar su propia historia mal vivida, con un montón de conceptos prediseñados que el tipo hasta ahora, pues, en ese montón de presión de alguna manera se le olvida a usted qué venía a hacer. Y le echan la culpa al karma, pero no es el karma. Porque hasta donde yo recuerdo, y vamos a ir bien atrás, yo tuve la oportunidad de estar con abuelos que eran plenamente conscientes de lo que había en su entorno. Y lo descubrí por accidente, como la abuela estaba por ahí, y en uno de esos días en donde usted sabe que en finca no pasa nada inusual porque es una finca. Pero de repente dejó todo botado, se acerca, manda a hacer café, y que cuando esté hecho exactamente con unas especificaciones lo tienen que servir, poner en la mesa, taparlo con el platico. Pues uno queda como en la sensación de ¿qué pasó? Venga, abuela, ¿qué pasó? No, es que don Camilo va a venir. Bueno, ¿y usted cómo sabe que va a venir si no hay teléfono? Le mando cartas, se pusieron de acuerdo. No, pero ya lo sentí. Y apenas ponían el plato sobre la tacita. Buenas, buenas. Don Camilo llegó. Don Camilo llegó. Pasada la reunión, porque en esa época a usted no le permitían intrometerse en las reuniones de los adultos, usted interpelaba a su abuela, venga abuela, ¿cómo así que usted sabía que Camilo venía, que don Camilo venía? Sí, ustedes cómo se comunicaron. Pero luego es que usted no siente, mijo. Cuando a usted lo miran, usted siente algo en la nuca. ¿Es que los ojos tocan? No, pero siente. Sí, sí siento. Es más, mire, cuando venga Jaime de reunir las bestias, usted le va a preguntar si estuvo en el estanque. Y él le va a preguntar que usted cómo supo. Pasó que yo le pregunté, y sí, efectivamente, ¿cómo supo? No, la que sabía era mi abuela. Resulta que lentamente en un proceso de deshumanización hemos ido perdiendo nuestra conciencia de nosotros mismos y de nuestras habilidades. Vamos a hacer un contador de ahora en adelante, ya que estamos aprovechando la ocasión. Cada vez que digamos que la sociedad es el problema y que vivimos en una sociedad, échense un traguito. Recuerden que vivimos en una sociedad. O sea, quiere decir que la conciencia ahorita se ha transformado de una manera donde las personas han dejado de sentir muchas cosas. Porque sí, ahora también hablando en la conciencia, también viene sumado eso. Los cambios, sobre todo en que la gente está más pegada ahora a un aparato, a estar consciente de la naturaleza, consciente de ver un atardecer, consciente de ver la luna, ¿sí? La gente no sabe ni siquiera los cambios, y no es por denigrar la sociedad ahorita, porque soy parte de la sociedad y soy consciente de eso, porque me incluyo como humana que a veces inconsciente, no con conciencia. Dejo de observar muchas cosas o de agradecer situaciones que pasan. Entonces sí, la conciencia ahora se ha transformado muchísimo, ¿no? Sí, la conciencia ha sufrido muchísimos cambios desde nuestra percepción hasta lo que pensamos. Por eso hay que hacer hincapié al final del día, o sea, hay que hacer hincapié en que no somos el reflejo de los demás, ¿sí? Somos nuestro reflejo. Por eso la metáfora de que desde dónde miramos desde adentro, ¿sí? Somos verbo hecho palabra. Al final del día, bien o mal, somos lo que decidimos.
Tarde o temprano la conciencia refleja eso. Ok, aquí es donde viene a entrar en juego la conciencia. Al final del día somos lo que decidimos. ¿Somos conscientes de lo que decidimos? ¿O la mayoría de las cosas que nosotros decidimos ocurren porque ya alguien dijo que así tenía que pasar? Y sobre ese dictamen hemos vivido nuestra vida. Señor Jung, yo no sabía que había rejuvenecido tanto. Mira, hasta tiene pelo en lugar de canas. Pues no es por citar a nadie, pero cualquiera que se haya tomado el tiempo de observarse y de observar lo que hace, su sola presencia en los lugares que ocupa, se da cuenta de ese pequeño detalle. Por eso es lo que tú dices, ¿no? De que somos conscientes de lo que decidimos, y es lo que te estaba diciendo. La conciencia ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. No somos conscientes de lo que decidimos. Es muy pocas las personas ahorita que son conscientes de eso, o que deciden con claridad, porque la gente está a un paso corriendo en el mundo. El tiempo trasciende y la gente ni siquiera se da cuenta de ello. O sea, no son conscientes. O sea, ha cambiado mucho. Y eso me hace consciente en este momento, de observar un poco más las cosas. ¿Qué soy consciente en decidir y no decidir? ¿Qué está transformando mi vida? ¿O qué creo yo que me ha hecho consciente en esta vida? Porque hay muchas creencias limitantes que por lo menos en mi vida me limitaron y me hicieron consciente de no creer en muchas cosas y de creer en ciertas cosas. Sí, esa es la cuestión, es como que vamos a definir algo claro. La conciencia no solamente existe, sino que ya tiene una habilidad de movimiento. Entonces nos damos cuenta de eso cuando de repente estás esperando a alguien y miras constantemente el reloj, y como tu conciencia está puesta en el reloj, el tiempo se detiene. Pero cuando estás ocupado en algo que te agrada, que te abstrae, que te pone como adentro, en disfrute, de repente el tiempo pasa muy rápido. Parece que las consecuencias de ciertas leyes ocurrieran o se alteraran solo porque ponemos la conciencia en o afuera. ¿Sí? Siempre está afuera. En su mayoría siempre está afuera. Siempre está afuera. Entonces, por eso, ¿será que todo ahora vivimos tan rápido? Porque ya no pasamos tiempo adentro, sino todo el tiempo tenemos que correr porque tal cosa, cosa A, cosa B, cosa 1, cosa 2. Sí. Y porque no hay pensamiento, volvemos a lo mismo. Si hubiese pensamiento, la manada no existiría. Porque el pensamiento es individual. Pero no estamos hablando de pensamiento. Aquí estamos haciendo introspección. Sí, lo que pasa es que si tú te das cuenta, eso que llaman pensamiento es una máxima expresión de la inconsciencia. Ocurre mecánico, se repite y sobre esa repetición toman decisiones a diario, sin el menor miramiento. Como si la vida no cambiara cada instante, como si el agua del río Cupiagua, Cusiana, Apure, Meta, Pajarito, porque el río es Apure, Meta, Pajarito, Cusiana o como se llame, va a seguir siendo la misma agua de ayer antier. ¿Epicuro fue el que dijo eso? Pues no sé quién lo dijo, pero las cosas cambian, mi brother. Las estaciones, el sol, la luna, los frutos, los árboles, los animales, todo cambia. Entonces, ¿por qué? Lo único que se resiste a cambiar de un tiempo para acá ¿Es el ser humano? es el ser humano. Hágase una pregunta. Podcast escucha, hágase una pregunta el día de hoy. ¿Usted hizo hoy lo mismo que hizo ayer? ¿Usted hizo hoy algo diferente? ¿Usted hoy vivió algo diferente? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en todo lo que hace? Hay dos razones muy importantes por las cuales debería hacerlo. La primera, para que se dé cuenta que la monotonía es una cosa muy extraña. Y la segunda, para que se dé cuenta de que hay que seguir avanzando. Si la mente te gana, si la fotocopiadora gana, lo que pasa al final del día es que usted va a seguir repitiendo las cosas y a eso lo va a llevar monotonía. Cuando se le acaben las 7.000 copias, le toca cambiar de fotocopiador. Porque es una máquina y el problema de las máquinas es ese. La obsolencia programada, ¿no? Repetir. Sí, ¿no? ¿Qué ha hecho la sociedad durante siglos? Repetir.
¿Cómo aprende un niño? Repitiendo. ¿Cómo aprende las letras? Repitiendo. ¿Cómo aprende qué significan? Repitiendo. ¿Cómo sabe usted que es un buen niño? Porque repite. Y repite si le preguntan. Hay que hacerse consciente de las emociones. Lo que pasa es que ese es un tema bien fuerte porque hacerse consciente de las emociones es... Es como el siguiente nivel. No es... De hecho, es uno de los primeros niveles que cualquier ser humano debería tocar, hacerse consciente de las emociones y dejar de creer que son la forma en la que se vive. El ser humano vive a través de las emociones, no a través del cuerpo que tiene. El cuerpo está hecho para la experiencia, las emociones son una herramienta, pero si yo le digo eso a un ser humano convencional, Lo más probable es que... cero disciplina, que ve novelas, que se la pasa perdiendo el tiempo, que nunca lee, que no alimenta su intelecto, que no crea, entonces él va a decir que lo que tiene que hacer es mentir. Que eso ya lo hace por naturaleza la sociedad, caretas, 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 caretas y caretas. Vendemos el infierno y lo compramos también. No habría infierno si no hubiera comercio. Sí, o sea, demanda existe porque hay oferta. Mire, a los seres humanos les falta conciencia de sí mismos. Porque, por ejemplo, ellos creen que su vida es su vida, pero no es su vida. Es la vida de sus abuelos, de sus tíos, de un montón de gente que decidieron que así iba a ser la historia y la sociedad antes de que ellos nacieran. Y sobre premisas políticas, creencias religiosas, encuentros o ajustes emocionales, morales, psicomorbo, arrecho, afectivos entre seres humanos, se generan historias como las de los Capuleto, rencillas eternas, o amores eternos, o cosas indisolubles, como lo que es la conciencia de manada, porque la conciencia de manada mantiene a la sociedad en movimiento, pero al individuo quieto. Porque lo que importa que se mueva no es el individuo, sino... Entonces, ahí hay otra conciencia, ¿no? Exacto. Dentro de la sociedad hay otra subdivisión que llama conciencia de manada y lo aprendemos en la casa. Pues porque una casa, una familia, ¿qué es? Una manada. Y Entonces... es la que más marca durante toda tu vida. La que más marca. Una vez hubo un faraón que nomás por demostrar, o quién sabe, sinceramente tenía la pregunta, cogió 2 bebés recién nacidos y los dejó apartados de la sociedad. Dijo, yo quiero descubrir cuál es el verdadero lenguaje. Quiero saber qué es lo que de verdad tenemos nosotros para hablar. Porque él decía que el egipcio era el idioma que iban a hablar esos niños. Los dejó solos como por 3 meses. Obvio, siempre había alguien que los cuidaba, que les llevaba comida, pero nunca No interactuaban con los niños. de ninguna manera. Los niños simplemente levantaban y ahí tenían la comida. Aprendieron a comer solos. Papá. Y cuando llegó la hora de la verdad, cuando el faraón fue a preguntar, fue a mirar a los niños, los trajo herméticamente ante su presencia y los escuchó. Se sentó en su trono y los miró fijamente. Y los niños dijeron 2 cosas diferentes. Sobre las mismas experiencias. Exacto. Bueno, ahora se lo resumo así. Entonces, en todas las Biblias existe que Dios creador pone a Adán en el paraíso. Y o su equivalente. Pero entonces espere, ahí sí está la equivalencia, pero también está la trampa de la equivalencia. Ya la vamos a descubrir. Entonces pone a Adán en el paraíso, el equivalente a Dios puntual. Hecho a su imagen y semejanza. Y cuando el man llega al paraíso, no le dice, mira Adán, esto se llama pera, esto se llama montaña, esto se llama río, esto se llama conejo, esto se llama jirafa y esto león. No. Simplemente le dijo, lo que ves ante ti es para ti. Te pertenece, es para que lo domines y ahora tienes que ponerle nombre. Y Dios solamente estuvo de acuerdo Con lo que Adán escogió. con lo que Adán dijo que era eso. Entonces, si ponemos a Dios en el estrato de conciencia superior, otro nivel de conciencia, nuestra conciencia solo va a estar de acuerdo con lo que yo crea real. Exacto. Así sea falso. Por eso muchas cosas han dejado hasta de existir. ¿Sí? En lo que yo creo o no creo, soy consciente de ello. La creencia es sumamente importante para la conciencia humana. Porque también ya nos dimos cuenta de que la conciencia no solo es humana, sino que hay una conciencia que se conecta con todas las conciencias. La conciencia que produjo este cuerpo, la conciencia que revisa mi visión, la conciencia que percibe mi audición.
la conciencia que me dice lo que está mal y lo que está bien. Pero eso que te dice que está mal o que está bien o está mal. Exacto. Porque eso hace parte de otro nivel de conciencia. O sea, eso que te dice que está bien o está mal ¿desde dónde? ¿Desde dónde y desde quién? ¿Ves? Tú lo viste o lo escuchaste, ¿no? Porque a veces uno cree que está bien o está mal, pero de acuerdo a la creencia o las limitaciones que nos han educado, porque como estamos hablando, lo que más nos hace consciente y lo que más nos marca en la conciencia es lo que nosotros empezamos desde el momento en que empezamos a tener conciencia de nuestra mente y del uso de los pensamientos desde que somos niños hacia adelante, ¿no? Sí. Hay que hacer una pregunta con la que todo psicólogo, con la que cualquier persona de la salud debería empezar siempre una entrevista. ¿Cuál? Usted como usted, ¿siente que es consecuencia de alguien más? La pregunta se ha hecho de muchas maneras en muchos divanes de psicólogos y la respuesta siempre es no, porque todos quieren ser el protagonista de toda historia. Entonces, por ejemplo, usted se sienta en el diván del psicólogo y usted puede escuchar durante el día a 15 mujeres que tienen problemas con su marido y dentro de las 15 hay 7 que el problema es el mismo. Y si usted se atreve a decirle a alguna de esas 7 que hay 6 que tienen el mismo problema exactamente igual, usted no conoce a mi esposo, señora. Porque tiene que ser la protagonista suma de la historia. Y ya hablamos de eso en un piloto anterior, en donde decíamos que Séneca puso los pilares de la novela: riqueza, pobreza, odio, amor, ¿sí? Vida, muerte, salud, enfermedad. Y obviamente dentro de odio, amor hay un segundo desglose que es traición y lealtad. Está dentro de odio y amor. Es un conflicto. Pero es un conflicto que está solo jugando en la mente de las personas. Pero tenemos que darle bien el nombre, ¿sí? Porque estamos hablando de que nosotros definimos las cosas. Conciencia, sí, claro. Por ejemplo, vámonos un poquito más acá para darle paso a Ruth en el tema. Es así. Conciencia del lenguaje. Aquí en Latinoamérica los niños se aburren a mares, porque la palabra aburrirse existe. Pero en la India los niños no se aburren. Adivinen por qué. Porque la palabra aburrirse no existe. Bajo ninguna configuración, en ningún aspecto, se pueden aburrir. No existe. Para ellos la vida es una dinámica constante de aprendizaje adentro y afuera. No existe el aburrirse. Entonces, ¿qué hace que nosotros nos aburramos? ¿Que el aburrimiento existe? ¿O que le dimos un poder desmesurado a la palabra aburrirse y ahora nos aburrimos con mucha facilidad? Porque la vida sigue en constante evolución. Bueno, mis conscientes, la verdad todo eso ha sido una sumatoria de conocimiento, ¿no? Es parte de la evolución de lo que estamos hablando, ¿no? De la conciencia, de la construcción que estamos haciendo como humanos para ser más conscientes. Entonces, la verdad pues estoy muy agradecida con toda la información que ustedes me están brindando el día de hoy. Eso ha sido parte de la conciencia que he tenido, ¿no? De la sumatoria a esta trayectoria que incluso en mis redes también me llamo así, conciencia natural. Me gusta mucho esa palabra porque me gusta ser cada día más consciente de mi crecimiento y ser más conciencia con respecto a todo lo que me rodea y a lo que puedo ver desde otra perspectiva, no siempre desde protagonismo, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? El protagonismo de cómo veo las cosas, sino que también debo de ponerme en los zapatos de los demás. Uy, no. Eso es lo que hace la sociedad constantemente y por eso es que el individuo se borra, porque está constantemente puesto en los zapatos de los demás. Y el tema sería, en vez de ponerte en los zapatos del otro, no te pongas en los zapatos de nadie. Solamente trata de alejar tu conciencia lo suficientemente de tu cuerpo para que tú puedas mirar qué está pasando. No te mires como el protagonista, sino como el espectador. Y no tomes la decisión desde el que está viviendo la experiencia, sino desde el yo que está observando aquí afuera. Él tiene un panorama más amplio. Okay. O sea, es el mandato de no te tomes nada personal. Porque, Puntual. ¿qué es un protagonista? El protagonista es el que toma las cosas personales. Sí. Yo tengo que resolver, yo tengo que actuar, yo tengo que hacer. Todos los demás están haciendo conforme a mí. Por eso, mis buenos podcast escuchas, caballeros y damas que están buscando mejorar su situación, no sé cómo, vaya a usted, ese es su problema. Estamos aquí para hacerlos pensar un ratico.
Ese es el problema de cualquier persona. ¿Qué atañe, ya que estamos hablando de traición y lealtad? ¿Qué es lo que hace que una relación se rompa? ¿Qué es lo que hace que un vínculo... Pero espera, tienes que precisar qué tipo de relación, que es muy mal utilizada la palabra relación. Hay relaciones amistosas, relaciones amorosas, relaciones familiares. Vamos con la relación entre yo sí, y yo. y yo. ¿Qué es lo que hace que la relación, qué es lo que hace que tú pierdas tu propio norte? ¿Qué es lo que hace que tú te pierdas para llegar al punto de... Esa ya respuesta se había dado antes. Yo les decía que bajo la presión de que yo nazco, en vez de verme a mí, al primer ser divino que debería ver a mí, y conocerme a mí y mirar para adentro, que es lo que afuera llaman escuelas iniciáticas. Aquí tenemos educación universitaria. Entonces estoy mirando al otro. Exacto. Y el otro me divide de mí. Porque entonces yo venía con unas capacidades para unas características de la vida que yo era el que venía a afrontar, pero de repente a los 3 meses, a los 4 meses, al año, desde el vientre, yo estoy recibiendo imprecaciones contrarias de mis padres, de los que conviven conmigo. Fuera de eso, yo crezco y no termino de crecer cuando ya me están sellando un camino directo de comunicación con un bautismo que yo no pedí. ¿Me entienden? Ya me están imponiendo hasta una energía espiritual que quizá no era para mí, pero a mí nunca me preguntaron. Y si usted lo va a hacer bien, dése cuenta que a Jesús lo bautizaron a los 30 años. Y fue Él el que buscó, no fue que lo llevaran. Fue Él el que buscó. Para que se den cuenta de algo muy importante, ¿no? O sea, es una paradoja. Es una paradoja. Porque, ¿cuándo bautizan a un niño? ¿Cuándo bautizan a un niño? No, ¿La edad más nace? pequeña? No, la edad más pequeña que yo conozco son como 3, 4, 5 días después de haber nacido. Eso es... Cuando son bebés, la mayoría, por lo menos en mis creencias, el bebé antes de los 15 días se tiene que hacer un bautizo. No lo he visto aquí en Colombia, pero en mi país natal sí. A los 15 días, si el bebé no se le echa un bautizo que se hace en casa, el niño puede pasar por situaciones difíciles, de que se puede morir. Lo hacen consciente a uno de muchas cosas, sí. Ok, pero ahí tenemos que aclarar a los podcast escuchas que estamos hablando de 2 tipos de bautizos completamente diferentes. Sí, son diferentes. Uno pertenece a un siendo rito bautizos social hegemónico que ha buscado siempre controlar la situación. Y el otro pertenece a un conocimiento ancestral que ha sido preservado por el pueblo durante... ¿sí? Y lo que busca es precisamente... Y nótese que el bautismo es diferente. No es el tachoncito aquí, no, el bautizo es diferente porque lo que buscan es no cerrar el canal, sino proteger el canal. Sí, por eso. O sea, son distintos, pero igual, o sea, somos conscientes de que eso, si no se hace, puede pasarle algo. Porque por lo menos ahora que yo cambié de país y estoy acá y tuve una hija luego, ¿sí? Y está acá y yo no hice ese bautizo, ¿sí me entiendes? Si yo hubiese estado en mi país tenía que hacerlo por el mismo límite o miedo de que me le fuese a pasar algo a mi hija. Pero yo no lo hice y mi hija ni siquiera se ha bautizado en ninguno de esos bautizos y no le ha pasado nada, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿en qué somos conscientes? Porque, entonces te lo pongo así, la misma sociedad ha generado ritos para proteger de la conciencia social, de la conciencia colectiva, a los que nacen. Para eso son esos bautizos, son sellamientos. Es para evitar que esa avasalladora energía de la conciencia colectiva termine aplastando al individuo antes de que se haga útil para la conciencia colectiva. Conciencia de las creencias, ¿no? Sí, el folclore, las creencias religiosas, todo ese tema, es que ese es tema para otros podcasts. La conciencia de lo que crees, a eso le das poder. Y la mayoría de nuestras creencias vienen involucradas por procesos espirituales, ¿cierto? La cuestión es, por ejemplo, hablando de ese tema, ¿nosotros somos conscientes de nuestro espíritu, de nuestro mundo espiritual? Somos más bien, vamos a ponerlo como tal, somos conscientes de las consecuencias que existen. Porque un ritual tiene una función, si no, no es ritual, ¿cierto? Un ritual está hecho con un solo objetivo, que se cumpla con cierta cosa, ya sea un requisito, ya sea un favor, ya sea, como usted lo dice, encaminar a la gente que se cuide de las demás cosas, sino que se enfoque
en ese camino que se presupone. Ojo, desde afuera se presupone. Pero desde adentro no sabemos, porque para que nos diga, pues está complejo. Porque es que el ritual también afecta a las partes psicológicas del afectado, o sea... del paciente. Del paciente. Ojo. Entonces, para que el ritual funcione, te lo pongo así. Entonces, vamos a ponernos en un lugar cerca a un río donde se encuentran unas 4 o 5 personas. Hay alguien con un bastón en la mano y una daga en la otra. Se agacha, traza un círculo en la arena con la daga. ¿Puede decirme usted cuántos círculos se trazaron realmente? No. Mire, primero se trazó el círculo en la mente de quien lo dibujó. Luego se trazó en la arena. Luego se trazó en las 4 o 5 mentes de quienes lo vieron. Yo estoy apelando a la conciencia de los que hacen partícipe del ritual, pero ellos no lo saben. Y puede que para cada uno de ellos el símbolo signifique algo completamente diferente. Sin embargo, cuando hay un ritual, la mayoría de las personas saben qué significan los símbolos. Y evocan dentro de su conciencia algo, para eso son los símbolos. Las palabras son símbolos. Y evocan algo. ¿Me entiende? Conciencia, entonces la conciencia es un símbolo. La palabra conciencia sí es un símbolo. Es un símbolo que viene implícito e impregnado de conocimiento. ¿Usted alguna vez ha pensado... Pero conocimiento de sí mismo. O sea, ¿por qué el ser humano tiene conciencia? Fácil, el ser humano es el único ser que sabe que existe. ¿Cómo? No sabe cómo hijo de putas existe, porque nadie ha resuelto esa situación, ni para qué existe, pero sabe indudablemente que existe, que ha tenido un tiempo y puede armarte una historia desde su comienzo hasta su final. Y no solo de la suya propia, sino de todas las civilizaciones que le precedieron. O sea, es consciente de sí. Bueno, pero si es consciente de sí, y nos hemos dado cuenta que todos los pueblos, los grandes pueblos, se han enfocado en niveles de conocimiento y de conciencia, porque vamos a hablar, por ejemplo, de... ¿Por qué todos los grandes sabios de la historia pintaban? Eran pintores. Aparte de ser botánicos, matemáticos y un montón de más. ¿Por qué todos pintaban? ¿Para reflejar? No, ellos ya habían descubierto que la vida es un reflejo. Entonces pintaban porque tal como la luz genera un pigmento en la realidad, entonces la luz que es este pigmento en el lienzo va a generar una realidad. Lo que buscaban a través de la pintura no era reflejar, colocar otro reflejo. Sino que crear No, uno. era saber cómo se movía la conciencia en ese reflejo. Por eso profundidades, por eso escalas, por eso tal, ¿me entiende? Porque la conciencia estaba buscando una dinámica. Se estaba siendo estudiada a través de ese juego de la visión. Porque cuando usted ve un cuadro realista, usted por muy realista que sea, usted sabe que es un cuadro, pero qué realista, güey, puta, yo me quisiera montar en ese caballo. Entonces sí nota dónde está la conciencia, y no solo está partida, sino que después de haber sido partida la unen en 3 partes. La conciencia de que yo sé que no es real es un cuadro. La conciencia de que muy bonito el artista, muy bueno porque la técnica es una chimba. La conciencia de que ese animal parece real. Y unidas, yo quiero montarme en ese animal. Es que si fuera real. Pero la emoción ya existe. Conciencia. No precede, sino que actúa. ¿Cómo se vería la conciencia, no? Esa fue la pregunta de Arturo. Y pues yo también me la pregunto. ¿Cómo se ve la conciencia? ¿Cómo se ve la conciencia? Bueno, para empezar tienes que saber que la conciencia a lo largo de todo el tiempo de evolución que ha tenido en tu cuerpo y en el de todos los que nos estén escuchando sin importar la edad que tengan, hasta ese momento, esa conciencia se ha alimentado de cosas propias y en su mayoría de cosas ajenas. ¿Ves? Entonces, ¿cómo se vería la conciencia si se viera a sí mismo? Al principio va a haber una imagen muy similar a lo que es tu cuerpo. Y podemos hacer un ejercicio de eso que es simple. Por ejemplo, cierren todos los ojos y coloquen una mano delante de ustedes. Y solamente muevan los dedos. Denle la vuelta. Y en algún punto, entre esa acción de mi mano que está frente a mi cara, dentro de mí va a empezar a haber un reflejo de ciertos movimientos, de ciertas relaciones entre lo que es mi conciencia y lo que está pasando en mi mano. Y ni siquiera a eso llegamos fácilmente como conciencia de mí. Pero nos vemos. Si la conciencia se viera a sí mismo, vería un reflejo, algo inmaterial del cuerpo físico que tiene.
Con la ventaja de que al saber que es inmaterial, la conciencia se puede meter dentro de todo eso. Pulmones, riñones, intestinos, venas, cerebro, neuronas. Porque la conciencia no tiene un límite de tamaño. Pero eso, ahorita, que la gente fuera consciente de eso y de hacerlo así, como lo estamos haciendo con el ejercicio, muchos pensarían que estás loco. Sí, de hecho le dieron un nombre hace mucho tiempo y lo trataron con terapias de choques eléctricos, le llamaron esquizofrenia. Vamos a ser honestos. Hay dos razones por las cuales el pensar es... El ser consciente, disculpen. El ser consciente es nocivo. Pero no para nosotros, ojo. No para nosotros. ¿Qué es lo que necesita una máquina? Quiero que escuchen bien. ¿Qué es lo que necesita una máquina? Una máquina necesita que todas sus piezas funcionen. Funcionen y que tengan cierta forma, cierto aspecto, que tengan una funcionalidad, ¿cierto? Si lo que tenemos es una máquina bien aceitada, entonces ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué todo tiende siempre a empeorar? Eso es lo que Bueno, vamos a hablar en hace. términos de máquinas. Entonces tu cerebro está diseñado para que realices... Él va a usar el 100% de su capacidad, pero lo va a usar en porcentajes, ¿sí? Para hacerlo más eficiente. Para hacerlo eficiente. ¿Sí? Va a dividir todo en ciertos porcentajes para hacerlo eficiente. Y si tú te das cuenta, los niños reflejan lo que es la función cerebral de forma natural. Entonces, el cerebro tiene funciones de fase y de afase. En el afase, el man se apaga y entra en su mundo interno. Y en el fase, estamos aquí en interacción con todo nuestro alrededor. ¿Cómo lo desgloso para que sea fácilmente entendible? ¿Somos unos con alguien y somos otros con nosotros? Porque nos enseñaron a que así era. Entonces, por ejemplo, yo sé que con las figuras paternas yo tengo que ser condescendiente, tengo que ser obediente, tengo que ser respetuoso, tengo que mirar de cierta manera y ponerme de cierta forma porque así me educaron. Pero yo sé que con las figuras institucionales como profesores, como tales, yo tengo que ser de otra manera, más vivaz, más atrevido, levanto la mano, claro, si quiero. Porque también puedo quedarme con la maña de que todas son mis figuras paternas y me voy a comportar con todas igual. Nos hacemos conscientes de eso. Seguimos en el tema de que nosotros somos, la conciencia de nosotros es el resultado de toda la formación. Exacto, entonces ahí está la respuesta de la pregunta muy, muy original de ¿somos el resultado? ¿Alguna vez han sentido que son el resultado de algo? Pero por supuesto, la sociedad entera es el resultado de un montón de gente que creyó pensar en el pasado y nosotros hoy somos el resultado de adaptarnos a lo que otros pensaron hace tiempo. Por eso compren oro, por eso no crean en el dinero de papel. Háganse un favor. Inviertan en los negocios del futuro. En los negocios del futuro, si es que ese es el tema. Entonces el hombre gasta su conciencia entre el pasado y el futuro. Porque cree que así es más eficiente. Pero eso no es suficiente. Porque me encanta utilizar, yo la utilizo para todo, esta parábola yo la utilizo para todo, pero es que es para todo, porque aplica en todo. Mire, el león cuando sale a cazar en el desierto, ¿él sabe que va a cazar o no sabe que va a cazar? El león sabe que va a cazar, pero no sabe si va a cazar conejo, alce, ¿me entiende? Él no sabe qué es lo que va a cazar. Ni tampoco sabe detrás de qué matorral, detrás de qué arbusto, detrás de qué, sí, le va a salir. Él solamente sabe que va a cazar. Y como sabe que va a cazar, él sale desde que pone su primera garra por fuera de su campamento, muy despierto, muy atento, muy observando todo, dispuesto a actuar a cada momento, pero sin perder la conciencia de que el man va a cazar, o sea que no se va a apresurar. Consejo de hoy, conscientes, siempre estar dispuestos a cazar. No, estar conscientes de que van a cazar. Claro, pero es estar como en un estado de acechanza, sí, o sea, la cuestión es, todo, estamos cazando porque todo ya existe, o sea, yo no estoy creando una oportunidad, yo no estoy creando dinero, yo no estoy creando riqueza, yo no estoy creando un negocio, porque todo preexiste. Entonces vamos a ver, la necesidad del restaurante es que haya gente con hambre, ¿tengo que crear la necesidad? ¿O existe hambre y existe gente? Entonces solamente estoy supliendo algo que ya existe, ¿ya? Es salir a la cacería, es salir y darse cuenta de que
bueno, yo quiero hoy hacer 10 millones de pesos, pero yo quiero hacerlos de determinada manera. Nada en la vida ocurre así. Yo quiero hoy hacerme 10 millones de pesos. Y usted no sabe si usted se va a hacer esos 10 millones de pesos empujando al señor que se quedó allá varado. Anécdota personal. Había una vez una época en mi propia vida y había una persona muy cercana que por alguna razón tuvo como unos problemas médicos aparte de diabetes y otras cosas y tenía que cumplir una cita médica. Va ella, me dice por teléfono, Álvaro, mira, lo que pasa es que y ya me dieron la cita. O sea, y tengo hasta a dónde llegar porque me dieron casa para llegar en Bogotá y todo, pero no, todo lo que me cubre, me lo cubren allá. O sea, llego a la casa y allá me llevan al médico y del médico a la casa, me ponen transporte, me ponen todo, pero si yo no voy, pues lo pierdo y no me vuelven a atender. Y el problema es que yo no puedo ir porque no tengo para los transportes de aquí Vaya. a Bogotá. O sea, tenía toda la solución. Pero le faltó. Un detallito, y lo peor de todo era que para su desgracia, y era así, no podía levantarse de la cama. O sea, teníamos que llevarla en taxi, sí, o sea, hacer todo el proceso. Y si era posible conseguirle una ambulancia para que la llevaran, o en un auto que no hiciera escalas, ¿sí? Alguien le iba a esperar allá, o sea, todo era moverla, movilizarla. Y yo salí pensando, pero, o sea, el tema es eso, o sea, yo no salí pensando en cómo iba a conseguir el dinero, sino yo salí absolutamente convencido, de alguna manera, de que yo iba a regresar con el dinero. Ja. Y yo pasan dos sucesos bien curiosos. El primer suceso es que yo voy caminando y me encuentro 50.000 pesos tirados en una esquina. Y me quedo parado esperando a ver si de pronto alguien vuelve a buscarlos, ¿sí? O sea, mi primera reacción es sentarme en la otra esquina y esperar. Y no, nadie llegó por los 50.000 pesos, pues yo cogí los 50.000 pesos. Caminé como unas 7 cuadras y cuando iba llegando como cerca a un colegio, no recuerdo, había un señor de un jeep muy estrafalario, así pintado tipo militar con su estrella blanca y toda la vuelta. O sea, verde con estrella blanca, muy... casi maldiciendo. Y yo, ¿qué le pasa, vecino? Sí, no, es que el carro se me va y toca empujarlo hasta el triángulo. Y yo, hagámosle. Yo lo empujo. Usted sí puede, yo hagámosle, yo lo empujo. Llegamos hasta el despinchadero y yo, bueno, vecino, chao. Venga, pero ¿usted para dónde iba? No, pues, realmente tenía que conseguir un dinero y luego devolverme hasta tal punto para... Espéreme. No, pero es que en serio ya me tengo que ir. O sea, yo le empujé solo porque usted necesitaba, pero yo me tengo que ir. No, espere. Pues de alguna manera le hice caso a ese espérese, pero era más como un compromiso de obligado. Luego entendí que si no le hubiera hecho caso a esa conciencia hubiera sido muy difícil lograr mi objetivo, aunque no era el primario. Entonces el tipo despincha, arregla el tema con el carburador y otras cosas que le han pasado al carro en el momento, arregla lo que tenía que arreglar. ¿Hasta dónde lo llevo? Ya era casi la hora como para llevarle alguna respuesta a la pelada y yo no tenía teléfono por ese entonces. O sea, nos comunicábamos por un computador. O si alguien me prestaba teléfono, entonces yo le ponía la SIM card y en esos momentos nos podíamos comunicar. Pero era hasta que podía. Exacto, hasta que podía. El tipo me lleva y yo, bueno, hasta aquí, gracias, tales. Usted dijo que estaba buscando una... que cuando me iba a empujar, cuando usted me estuvo ayudando, usted iba realmente a hacer otra cosa. ¿Qué era lo que iba a hacer yo? No, es que tenía que conseguir una plata para unos pasajes, porque hay alguien enfermo que tiene que viajar. Y pues no tiene cómo. ¿Cómo cuánto se le va en eso? Yo recordé los 50 y rápidamente hice cálculos. O sea, para que digamos que tenga al menos 70.000 pesos cuando llegue a Bogotá disponibles para que se mueva, faltarían como 150. Téngalos. Y yo llegué, en vez de dar una mala noticia, que era lo que iba a dar, llegué a entregarle la plata para que se fuera y a llamar un taxi para que lograra su cometido. Pero realmente, originalmente no estaba pensando en eso de una manera muy asidua, solamente estaba dispuesto a hacer. Y así es la vida, usted tiene que estar dispuesto a hacer. Porque usted no sabe si sus 10 millones se los va a ganar en la lotería, que es lo que usted quiere, o se los va a ganar con su sueldo, o se los va a ganar con el leproso que ayudó en la esquina, o con la persona a la que le tocó levantar porque se cayó frente a usted. Una pregunta aquí, escuchando tu historia. ¿Es consciente en hacer o consciente en ser? Consciente en ser. En ser. Tienes que ser consciente en ser. En ser. Porque cuando tú eres consciente en ser, el hacer te queda facilísimo. Por eso porque Pero cuando tú eres consciente en el hacer, ahí hay varias limitantes. por eso. Por eso queremos invitarlos. Si tienen alguna anécdota así, compártanla.
ahí, escríbanla, no importa que se demoren 15 minutos. Porque estoy seguro de que más de uno de ustedes tiene una historia así, una anécdota, ejemplo, donde yo iba jugando con mi hermanito Yu-Gi-Oh sin cartas y estábamos necesitados de plata. Y justo enfrente de un pack estábamos concentradísimos en nuestro juego y ¡jue madre! 50,000 pesos. Nosotros íbamos en otra bola. Los niños son maravillosos para manifestar la voluntad Con la de la conciencia. voluntad consciente. Con la voluntad. Exacto. Entonces, por ejemplo, el niño no tiene conciencia de dinero, que es una mentira. El dinero es una mentira. Ya. Creada por la sociedad para lograr un intercambio aparentemente justo entre las partes. Luego hablamos de la sociedad, ¿se los debemos Ya. o no? Pero entonces el niño no tiene conciencia del dinero. Y el niño se sienta con los papás en un extremo del parque. Y en el otro extremo del parque hay un señor que vende globitos o esas peloticas que rebotan, que tienen un cauchito, usted se la amarra al día y empieza a rebotar. Y entonces resulta que el niño se queda mirando al señor. Y si usted es un observador así, usted se da cuenta que el niño está enfocado en ese señor. Y que el señor siente que lo miran, pero no sabe de dónde lo miran. Y el man empieza a moverse y a darle la vuelta y empieza a ofrecer sus peloticas y de repente pasa por delante del niño que lleva más de 20 minutos mirándolo con los ojos iluminadísimos. Tan lindo el niño. Tenga, señora, le regalo la pelotica para él. No, no tengo plata. No, se la estoy regalando. Y el niño obtiene lo que quería porque él no tiene conciencia de dinero. Englobando las anécdotas, como sacando una conclusión, digamos, ¿no? O sea que nuestra conciencia nos ayuda a atraer Y a y a alejar. atraer. Hay una razón muy importante por la cual ambas son reales, ¿sabes? Porque atraer funciona, digamos, lo que cuando piensas en algo y no es que te haga falta, pero sería una chimba tenerlo. Ese es el problema. Que en ¿Qué tu piensas? conciencia sería una chimba tenerlo. O sea, no lo tienes. Eso Exacto. te limita. En tu conciencia no lo tienes, en tu mundo no lo tendrás. En tu conciencia tú lo tienes, tú lo disfrutas, tú pones tus sentidos en función de lo que sería, que es en ese presente mental tenerlo. Y todo a tu alrededor funciona para que lo tengas. Pero entonces pasa algo. Vamos al dinero. Ley de manifestación. El secreto. Enfócate. Ponle emoción. Y entonces tú le estás prometiendo, estás enfocado y ves la lluvia de oro cayendo sobre ti, los billetes y tales, y le pones el deseo. Y entonces la emoción. Y tú estás feliz. Oh, Ahí en la emoción. Ahí en la aparente evocación que están haciendo. En la construcción de evocación que hacen. Pero cuando reciben el dinero, lo reciben como si fuera cualquier cosa. Ah, sí, muchas gracias. Los recibes con carencia. Y entonces, ¿dónde está lo que le prometiste el dinero que iba a pasar, al universo que iba a pasar cuando te diera lo que tú le pediste? Conclusión, este marica no se rió por lo que yo le di, no me dio lo que me prometió que me iba a dar cuando yo le diera lo que él me pidiera. Eso no es lo que necesita. No se lo doy. No es lo que necesita. Sí. La conciencia te hace entender que el dinero es energía, que lo que tú quieres lo atraes, pero siendo consciente, ¿no? Porque Entonces, siendo conscientes no solamente de eso, sino que es un medio, ¿sí? Por eso suele pasar eso. Uy, ahí hay una vaina, eso que usted acaba de decir de que la conciencia es un medio, eso también lo resolvió alguien. Y te voy a ponerle el ejemplo. Dante Alighieri, La Divina Comedia. Oh, por Dios. Triple hijo de madre. Comedia, el medio. Espere, el medio entre una cosa y otra generalmente es el problema. Ahí no hay, ahí no hay ningún conflicto. tipo de franquedad. Ahí hay conflicto. Exacto. El atajo. Entonces, para la conciencia, nótese que para la conciencia del niño no había dinero. Y no hubo ninguna transacción económica, hubo una transacción emocional. Tan lindo el niño, tenga. Mírelo con tan bonito que se puso, todo feliz. Hasta luego. Y el man se va lleno. Esa tarde vende más que cualquier otro día, o puede que no venda, pero el man está más lleno que cualquier otro día. Porque sí hubo una transacción emocional y energética. Pero el niño lo obtuvo sin dinero. O sea que cualquiera lo puede obtener sin dinero. Pero ¿qué fue lo que hizo el niño para obtenerlo? ¿Se imaginó que el tipo iba a dar la vuelta? No. No, el tipo ni se, o sea, no creo que se haya imaginado. ¿Se imaginó que se lo iba a regalar? Tampoco. Yo creo que mientras miraba al señor lo único que hacía era
en su cabeza estar con la pelota haciendo esto. Rebote y rebote con su propia mano una pelota que todavía no tenía. Y la emoción fue tanta y tan viva que a través de esa conciencia que todos sentimos cuando alguien nos mira, ahí atrás en la nuca, ¿no? Logró tocar al Señor. Él tenía que buscar el origen de esa emoción de felicidad, de grandeza. Y se dio cuenta que solo si lo entregaba iba a estar completo. La transacción empezó mucho antes, mire. La transacción en el niño empezó mucho antes de que hubiera habido ni siquiera una transacción de ningún tipo. En su cabeza él ya la tenía. No hacía sino jugar con ella. No hubo intermedio, no hubo paso intermedio. El paso intermedio era la emoción. Y ahí estuvo. Y ahí estuvo. ¿Ve? Pero el adulto a medida que va creciendo, por ejemplo, promete cosas que no cumple. Hace amenazas que no cumplen. Ahí empezamos a desvirtuar enfoques de la conciencia. Que la palabra también es una conciencia. Que aprendimos. Y con la que estuvimos de acuerdo. Hay una cosa muy importante que siempre hay que recordar. Y vamos a cerrar con esto. Tenemos que entender una cosa sobre la conciencia. Ella siempre responderá a lo que tú busques, ¿sí? Por eso decíamos que el tiempo pasa más lento cuando estamos mirando el reloj. Pero cuando nos ponemos a hacer otra cosa, oh vaya, se me fue una hora y no me di cuenta. Es por esa única y excelente característica que tiene la conciencia. Si tú te enfocas en algo, pero esta es la parte importante, no te enfocas en que te falta, sino que te enfocas en que lo tienes. ¿Qué va a ocurrir? Vas a tener la misma suerte, pero no le pongan suerte. Puedo colocarle una palabra que ustedes quieran, pero yo le voy a decir suerte. Vas a tener la misma suerte del niño. Si lo logras tener ahí en tu conciencia, tal y como tú lo quieres, y así como lo decía Álvaro, cuando llegue, tú le devuelves eso que prometiste, adivina qué va a ocurrir. Eso se los dejo a ustedes. Bueno, mis conscientes, que la conciencia los ilumine y les dé hermosísimas bendiciones. Tejedores de palabras les da una agradable despedida. Les agradece por haber estado aquí pendientes de estos temas que nos hacen mover el cerebro, la neurona, y nos acercan un poco más al pensamiento. Linda noche para todos. Que duerman, se levanten o que hagan la comida y que les quede bien rica. Si es de día, buenos días. Si es en la tarde, muy buenas tardes. Y para todos los que nos escuchan muy debajo de las cobijas, buenas Noches.